Sean A y B conjuntos no vacíos. Suponga que f es una función de A en B y que tanto D como E son subconjuntos de A. Demuestre que la imagen directa de D menos la imagen directa de E es subconjunto de la imagen directa de D menos E. En este caso tenemos un ejercicio de subconjuntos. Tengo que probar que este conjunto es subconjunto de este otro, o está dentro de este otro. En este caso, tenemos que recordar lo que nos decían en teoría conjunto sobre probar que un conjunto está contenido dentro de otro. Si yo tengo un conjunto M contenido dentro de un conjunto N, esto equivale a decir que para todo X, si X está en M, implica que X está en N. Esta es la definición de subconjunto. O sea que el M está contenido o es subconjunto del conjunto N. Sin embargo, en nuestro caso, estos conjuntos son imágenes directas. Entonces debemos trabajar con la definición de imagen directa. Vamos a requerir la imagen directa de un conjunto D, que la definición sería que son todos los f de x, tal que este x está en D. En otras palabras, cualquier elemento en este conjunto, ese elemento es igual a un f de x con el x en D. ¿Okay? Entonces, si yo tomo a alguien acá, ese alguien es igual a un f de x automáticamente. Entonces de aquí tendríamos que si yo tengo un y, tomo y porque f de D estaría en el codominio de la función. D es un elemento del dominio, pero la imagen directa, recordemos ahí, este es el dominio, aquí tenemos el codominio B, tenemos la función f, y en este caso nuestro conjunto D está acá en el dominio. La imagen directa de ese conjunto estaría acá, en el codominio. Por eso tomamos un y. Por costumbre se suele denotar a los elementos del codominio con y y los elementos del dominio con x. Entonces si yo tomo un y que está en f de D, o sea, tomo un y aquí, estoy hablando es porque existe un x acá, del que ese x le corresponde a ese y. ¿Ok? Es decir, si y está en f de D, esto es porque el y es igual a un f de x. Eso sería equivalente. Vamos a decir que y es elemento de f de D, es decir que y es igual a un f de x con el x en D. Eso es lo que estoy diciendo. ¿Ok? O sea, si yo tengo un y acá, es porque este y es igual a f de este x de acá con el x dentro de D. ¿Ok? Bien. También requerimos saber, en este caso, la imagen directa de D, por definición, es un f, todos los f de x, tal que los x están en E. Pero lo que nos interesa del f de x es qué significa que algo no esté ahí. Si y, o sea, si un elemento no está en este conjunto, quiere decir que no es un f de x. O sea, que ese elemento que me tomo en f de E no es ninguno de estos con los x en E. ¿Ok? En otras palabras, si pasara que yo tomo un y en f de E, pero quiero que este y no esté más bien en f de E, lo que quiero, y yo sé que este y es un f de x, el x no podría estar en E. O sea, de ese y 0 igual a un f de x, ese x no puede estar en E. Entonces esto podríamos decir que es equivalente a decir que si y es igual a f de x, entonces x no puede estar en E. ¿Ok? Si y es igual a f de x, el x no está en E. Porque de estarlo estaríamos hablando de que cumple la definición de estar en el conjunto. Entonces también estaría. Si y es igual a un f de x, el x no puede estar en E. Para decir que y no pertenece a E. Esto es importante que lo tengan bien claro. ¿Qué significa que algo esté en la imagen directa y qué significa que algo no esté en la imagen directa? Si algo está en la imagen directa es porque ese algo es igual a un f de x con el x en el conjunto. Y si no está, pues si el y es igual a un f de x, el x no está en el conjunto. Bien, vamos al ejercicio. En este caso, lo que yo tengo que probar, lo que hay que demostrar,
es que para todo y, si y pertenece a f de d menos f de e, o sea, si y está en el primer conjunto, implica que y tiene que estar en el segundo conjunto. Eso es lo que tenemos que probar. Como la estructura es para todo y un implica, entonces el proceso ya es conocido. Entonces sea y un elemento arbitrario, sea y un elemento arbitrario tal que el y cumple el antecedente, o sea, es decir, que el y pertenece a f de d menos f de e. De aquí vamos a partir. Entonces, ¿qué significa que el y está en f de d y no está en f de d? Empecemos por ver que el y está en la imagen directa. En la imagen directa de d al menos, aunque no esté en la de e, pero está en la imagen directa. Esto quiere decir que el y es igual a un f de x, ¿okay? Porque está en una imagen directa, ¿okay? Con este f de x que pertenece a f de d menos f de e. Podemos ver que es lo mismo, ¿okay? O sea, el y, si lo estoy tomando acá, va a ser igual a un f de x. Igual podemos haberlo separado. Incluso podemos haber escrito que el y pertenece a f de d y el y no pertenece a f de e. Pero no perdamos la inquietud de que este y es igual a un f de x. ¿Okay? Por lo que discutimos anteriormente, si y está en f de d, quiere decir que y es igual a un f de x, tal que ese x está en d. ¿Okay? Eso es lo que teníamos. Si y está en f de d, y es igual al f de x con el x en d. ¿Y qué significaba que y no estuviera en f de e? Bueno, que si ya tenemos que y es igual a un f de x. Eso ya lo tenemos. Entonces, si y es igual al f de x, aquí y es igual al f de x con, digámoslo, o de hecho podríamos escribir con el tal que también, no hay ningún problema, tal que este x no puede pertenecer a e. Porque si perteneciera, más bien entonces el y estaría en f de e. Entonces el y es igual a f de x con el x que no está en e. Pero noten, aquí tenemos que y es igual a un f de x con el x en d. Y por otro lado tengo que y es igual a un f de x, pero el x no está en e. En resumen, estas dos cosas las puedo resumir de esta forma. Que y es igual a un f de x. Esto está en las dos proposiciones. Está en esta proposición y está en esta otra. Entonces, en resumen, en ambos casos se cumple que el y es igual a f de x. Tal que el x está en d y no está en e. Entonces, el x está en d y el x no está en e. ¿Ok? Esto implica que el y es igual a un f de x, tal que, ¿qué significa que el x está en d y no está en e? Ah, significa que el x está en d menos e. Ahora, ¿qué significa que el y sea igual a un f de x con el x en d en este conjunto, en d menos e? Si vamos a la definición, ¿ok? Esto lo que significa exactamente es que este y pertenece a f de d menos e. Incluso con solo el hecho de tener d menos e es un subconjunto de a, ¿cierto? O sea, es un subconjunto del dominio de la función. Si yo tengo un x que está en d menos e, de fijo, f de x, o sea, la imagen de ese x, tiene que estar en el conjunto de todas las imágenes del conjunto de menos e, o sea, de la imagen directa de d menos e. Entonces, solo el hecho de que el x esté en d menos e ya hace que el f de x esté en la imagen directa. Eso es lo que tenemos acá. ¿Okay? Incluso podríamos escribir un paso más, digámoslo. Entonces, si el x está en d menos e, el f de x pertenece a la imagen directa de d menos e. Así que tal vez queda más claro. Si el x está en d menos e, el f de x está en la imagen directa de d menos e. Ahora, ¿quién era el f de x?
f de x es de y. Entonces aquí tengo que y es igual a la imagen directa de d menos e. Entonces partimos de que el y estaba en la imagen directa de d menos la imagen directa de e. Y llegamos a que el y está en la imagen directa de d menos e. En conclusión, la imagen directa de d menos la imagen directa de e es subconjunto de la imagen directa de d menos e. Completando así el ejercicio.